Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El pasado martes, la Gaceta Oficial de la República publicaba el Decreto Ley 35 del 2021 de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico, junto a otras legislaciones conexas que vienen a complementar todo el entramado jurídico que respalda el desarrollo de estas tecnologías y de sus aplicaciones en nuestro país. Ese martes dimos una primera información acá en nuestra mesa redonda y hoy queremos ampliar para nuestra audiencia detalles de este decreto ley y de estas otras legislaciones que salieron como un paquete completo en la Gaceta Oficial del pasado martes. Tengo el placer de que para ello me estén acompañando hoy en nuestra mesa redonda el compañero Ernesto Rodríguez Hernández, viceministro del Ministerio de Comunicaciones, el compañero Wilfredo López Rodríguez, director de regulaciones del propio ministerio, el director de ciberseguridad del Ministerio de Comunicaciones, el compañero Pablo Domínguez Vázquez, y también está con nosotros esta tarde Rolando Arturo Pérez de Alejo Balmaceda, abogado de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y también, estudioso de los temas de la legislación que tienen que ver con los temas de la informática, la ciberseguridad y otros asuntos. Con ellos estaremos compartiendo información de primera mano con ustedes sobre la importancia de este decreto ley y de las otras legislaciones, cuánto abre de oportunidades, cuánto establece de derechos para los ciudadanos y también de deberes a cumplir ante estas regulaciones. Así que los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. Y antes de iniciar nuestro programa, vamos como es habitual, el tema fundamental de nuestro programa, vamos como es habitual a la sección La Noticia del Día. Hoy con dos noticias. Comencemos por la que tiene que ver con el mundo y es un doble atentado que ocurrió hoy en Afganistán y que dejó decenas de heridos y muertos. El atentado, que tuvo lugar el jueves en el exterior del aeropuerto de Kabul, dejó entre 13 y 20 fallecidos y unos 50 heridos, indicó a la France Press el principal portavoz de los talibanes. Poco antes, Zabihullah Mujahid había condenado con firmeza en Twitter los ataques. Por su parte, el Pentágono informó que 12 militares estadounidenses murieron y 15 resultaron heridos en el ataque. El jueves, poco antes de la puesta del sol, 2 explosiones golpearon la zona próxima al aeropuerto de Kabul, controlado por soldados estadounidenses. Una se produjo cerca de Abbey Gate, una de las puertas de acceso al aeropuerto, y la otra cerca del Hotel Barón, a 200 metros de distancia. El doble atentado tuvo lugar en zonas atestadas de personas desde hace días por la gigantesca operación de evacuación de afganos y extranjeros tras la toma de poder de los talibanes a mediados de agosto. Antes del ataque, Estados Unidos y otros aliados de la coalición habían advertido que, según informes de inteligencia, el brazo afgano del grupo yihadista Estado Islámico, el Estado Islámico Khorasan, estaba planeando ataques suicidas en el aeropuerto. Es una situación totalmente esperable que iban a haber atentados terroristas porque los talibanes asumen el poder, pero es un poder muy frágil. No hay una solución política todavía al problema de cómo administrar el país, y un ataque terrorista era absolutamente esperable por las divisiones internas que hay en la fuerza talibán también y en los afganos en general. Además está la variable ISIS, que sabemos que es una variable que predomina en la región. Las informaciones señalan que, según las agencias noticiosas, los representantes del Estado Islámico de Khorasan se han hecho responsables de estos atentados en Kabul, que ha dejado numerosas bajas en el ejército estadounidense y que también ha dejado bajas en el ámbito civil. Las informaciones señalan también que el presidente estadounidense Joe Biden tuvo que cancelar su agenda de la jornada de hoy e incluso cancelar un encuentro, el primero que iba a tener, el primer cara a cara con el nuevo presidente o primer ministro de Israel, y que era parte de la agenda que tenía el presidente estadounidense en la jornada de hoy. Un asunto
o un tema, por supuesto, que tiene hoy la máxima prioridad internacional en el seguimiento de las noticias y que es resultado de esa retirada que ha tenido que ejecutar Estados Unidos 20 años después de comenzar la guerra en Afganistán. La otra noticia tiene que ver con nuestra actualidad nacional y es que hace unos minutos, a las 6 de la tarde, el Instituto de Meteorología emitió el aviso de ciclón tropical número 2 de la tormenta tropical Ida. Dice que durante el día de hoy la depresión tropical 9 continuó su movimiento sobre el mar Caribe central, mostrando signos de una mejor organización en su estructura y en sus áreas de lluvias. Un avión de reconocimiento encontró que sus vientos máximos sostenidos se han incrementado hasta los 65 kilómetros por hora con rachas superiores, convirtiéndose en la 9ª tormenta tropical de la actual temporada ciclónica nombrada Ida. Sus nublados se extienden sobre el centro y oriente del país, produciendo lluvias en la región oriental que han llegado a ser fuertes en algunas localidades del sur. En la estación meteorológica de Palenque de Yateras, Guantánamo, se registraron entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde un total de 58 milímetros. A las 6 de la tarde de hoy, dice el Instituto de Meteorología, su región central se estimó en los 18.2 grados de latitud norte y los 79.9 grados de longitud oeste, posición que la sitúa a unos 435 kilómetros al sur de Cienfuegos y a 470 kilómetros al sudeste de Punta del Este, Isla de la Juventud. Su presión central es de 1006 hectopascal y se desplaza al noreste a 22 kilómetros por hora. Se pronostica que continúe con un rumbo próximo al noroeste, ganando algo más en organización e intensidad para cruzar durante esta noche sobre o próximo a las Islas Caimán. Con este movimiento, acercándose al archipiélago cubano, las áreas de lluvias que afectan el oriente se trasladarán primeramente a la región central desde la próxima madrugada y desde la mañana del viernes al occidente y pueden ser fuertes e intensas en algunas localidades. Este viernes, desde la mañana, soplarán vientos con fuerza de tormenta tropical en Isla de la Juventud y el archipiélago de los Canarreos, alcanzando los 65 kilómetros por hora con rachas superiores. Estos vientos se extenderán en la tarde a las provincias de Pinar del Río, Artemisa, La Habana y Mayabeque, que oscilarán entre 70 y 85 kilómetros por hora con rachas superiores. Se producirán marejadas en la costa sur de la Isla de la Juventud y el archipiélago de los Canarreos desde el final de la noche de hoy, que pueden ser fuertes desde la próxima madrugada, con peligro para la navegación e inundaciones costeras moderadas. En el litoral sur de las provincias desde Pinar del Río hasta Mayabeque se iniciarán marejadas con inundaciones costeras moderadas en zonas bajas de este litoral. El próximo aviso sobre este sistema se emitirá a la medianoche de este viernes. Noticias sin dudas de interés para nuestro pueblo. Se ha formado la tormenta tropical Ida y que está amenazando a nuestro país, especialmente al occidente, entre Mayabeque, Pinar del Río y por supuesto Artemisa, La Habana, Isla de la Juventud, pues están implicadas en el impacto que puede tener esta tormenta tropical en nuestro país y que comenzará a sentirse. Ya hay lluvias en el oriente, se trasladarán hacia el centro del país y desde mañana pues estarán impactando al occidente de Cuba. Información de primera mano que tendrá pues seguro ampliación, detalles en el Noticiero Nacional de Televisión. Así comenzamos nuestra mesa redonda de hoy. Hablemos entonces del Decreto Ley 35 y otras legislaciones conexas que sin duda son de interés para todo nuestro pueblo. Bueno, como señalábamos, la pasada semana se daba a conocer el Decreto Ley 35 de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico y también otros decretos y resoluciones que complementan a este Decreto Ley. Y hoy pues queremos ampliar detalles, desentrañar un poco este ente legislativo que sin duda tiene una importancia para nuestra sociedad y que también ha sido objeto de manipulación por ciertas fuerzas interesadas en estos temas. Me gustaría comenzar, viceministro, hablando precisamente de dónde vienen estas legislaciones, cómo ha sido el camino para construir este tipo de legislación, cuáles son sus antecedentes que llevan a este resultado que ha sido publicado en la Gaceta Oficial. Sí, Randy, bueno, ante todo, buenas tardes. Un saludo para ti y para todo nuestro pueblo.
y el agradecimiento también a la mesa redonda por esta nueva posibilidad de compartir temas asociados a los servicios de telecomunicaciones, al marco legislativo de la actividad, y poder no solo informar, sino tener la posibilidad posteriormente también de intercambiar con los televidentes. Mira, yo pienso que es primero, ante todo, importante fijar que los servicios de telecomunicaciones y en definitiva de las tecnologías de la información y la comunicación han sido objeto de una intensa intervención legislativa, sobre todo desde la última década del pasado siglo, o sea, desde los años 90 del pasado siglo. Esto obedece a varias razones. Pudiéramos mencionar solo algunas de ellas para ubicarnos en contexto. En primer lugar, la dinámica del desarrollo tecnológico, sobre todo de estas propias tecnologías, que además cambian a un ritmo violento. Lo que hoy es tecnología de punta, dentro de 3 meses puede ya no dejar de serlo, y lógicamente todo eso hay que acompañarlo del correspondiente marco legislativo que le permita no solo su implementación, sino su desarrollo y además su interacción con la sociedad, su uso, su empleo. En segundo lugar, la aparición de Internet. Indiscutiblemente uno de los fenómenos tecnológicos y sociales, pudiéramos decir también, más grandes del siglo pasado y de las grandes invenciones que ha hecho nuestra humanidad. Y con la aparición de Internet, obviamente los servicios de valor agregado que se soportan en todas estas redes de telecomunicaciones y en todas estas infraestructuras de tecnología, ya no es solo voz, ahora es imagen, ahora es control de proceso, ahora es posibilidad de monitorear a distancia las más inverosímiles actividades humanas, productivas, comerciales, transferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y un tercer aspecto, para no dilatar los elementos, y no menos importante, es la necesidad que han sentido los estados de protegerse y de proteger a su ciudadanía de los incidentes en el ciberespacio. Fíjate que tiene una doble intención: protegerse como Estado y proteger a su ciudadanía. Ahora, yo quiero reiterar que a lo interno, este paquete normativo, legislativo, que encabeza como una norma de rango superior el decreto ley número 35, tiene su antecedente en una política, la política de telecomunicaciones y uso del espectro radioeléctrico, que fue aprobada en el año 2019 y que forma parte incluso de toda una estrategia asociada a los temas de informatización de la sociedad. Recuerda que con anterioridad también se había aprobado la política de informatización, tiene también... En 2017 fue 2017 tiene su marco legislativo, y todo esto complementa una estrategia, reitero, destinada a desarrollar la informatización de la sociedad, el acceso a las tecnologías, el ordenamiento superior de todos estos temas en nuestro país. La Constitución de la República, siempre hay que ir a la ley de leyes. La Constitución de la República, pudiéramos decir, quizás no menos de 2 decenas de sus artículos, trata temas asociados a las cuestiones que se abordan en este decreto ley y en las resoluciones que lo acompañan y en los decretos que también son parte del paquete normativo. Pero me quiero referir a uno de sus artículos, el artículo 16, el inciso M, no lo cito textualmente, pero sí quiero abordar la parte de este artículo que tiene una interacción y una orientación muy fuerte a la ciudadanía. Y es que el artículo 16 plantea que la República de Cuba está comprometida con la construcción de una sociedad de la información centrada en la persona, integradora, orientada al desarrollo sostenible, en la que todos, reitero el término, todos, es inclusivo, no excluyente, todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir información y conocimientos en función de mejorar su calidad de vida. Fíjate cuántos conceptos en este solo pedazo de este artículo están orientados a respaldar derechos ciudadanos cuando se trata
de relacionar ciudadanos, acceso, uso, empleo de las tecnologías y por tanto de las telecomunicaciones. Y en el plano internacional, que siempre para nosotros es un referente importante, porque además esto no es un fenómeno de Cuba, esto ha sido algo que el mundo entero ha transitado por él y obviamente nosotros también tenemos que hacerlo. Esta legislación está en correspondencia con los acuerdos y los tratados de los cuales Cuba ha estado parte. Y además se corresponde y responde también a los documentos rectores de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la organización del Sistema de Naciones Unidas, donde se abordan y donde se legislan las cuestiones de las telecomunicaciones, de la sociedad de la información. Y quiero mencionar dos elementos que trata la propia Constitución, el preámbulo de la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y es, en primer lugar, el hecho de reconocer el derecho soberano de cada Estado a regular sus telecomunicaciones. Y segundo, que reconoce este derecho en función de algo que ya hemos venido exponiendo, que es la importancia de las telecomunicaciones para la salvaguarda de la paz, para el desarrollo económico y para el desarrollo social de los pueblos. Igualmente, en el plano internacional tengo que reafirmar aquí que este paquete legislativo es una reafirmación de la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información, cumbre mundial que abogó a todos los países participantes y que, bueno, refrendaron esta declaración de principios de impedir el uso de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación con fines terroristas y con fines que conlleven actividades delictivas, a la vez que también hacía un llamado a evitar que estas propias tecnologías pudieran usarse en acciones que atentaran contra la estabilidad y contra la seguridad internacionales. Ese es, a grandes rasgos, pudiéramos decir, el marco referativo de todo este paquete normativo, que yo quiero reiterar, y no es ocioso, aunque lo dijimos en la mesa redonda anterior, no estamos legislando para el espacio virtual algo que no hayamos aceptado, con lo que no hayamos convivido y con lo que no estemos de acuerdo en el espacio real. Por lo tanto, no hay tampoco que ver este tema como algo inusual, como algo que no es prudente, que no es adecuado, que no es pertinente, todo lo contrario. Yo considero que lo que se trata es el ánimo del país, y ha sido el ánimo de todo el que ha regulado en este sentido, de ir buscando un ordenamiento adecuado, coherente y pertinente en el ámbito virtual, tal y cual la humanidad lo ha ido creando en el espacio real. ¿Qué beneficios trae esta legislación para el ciudadano cubano? De eso quisiera que nos hablara en breve. Vamos a hacer un alto y regresamos con usted. Bueno, no pocas opiniones que me he encontrado en las redes hablan del decreto ley 35 sin haberse leído sus esencias. Tratan de anatomizar un asunto que sin dudas tiene numerosas aristas y tiene también pues importantes, podríamos decir, pasos adelante en el ámbito del desarrollo de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestro país. Si fuéramos a definir, viceministro, algunos de los beneficios que para los ciudadanos cubanos trae este tipo de legislación, ¿cuáles usted pues marcaría? Sí, mira, yo creo que es importante enfatizar en algo que tú planteabas,
y es en hacer una lectura detallada de lo que se legisla y lo que se norma en este decreto ley 35. Fíjate, desde el primer artículo del decreto ley, que es el artículo que fija el propio objeto del decreto, se está haciendo una declaración explícita de protección y de respeto a los derechos ciudadanos. El artículo 1 dice textualmente, en parte de su enunciado, que los proveedores de servicios y los operadores tienen la responsabilidad de brindar de manera adecuada estos servicios a las personas jurídicas y naturales, incluido dentro de esa calidad de servicio los temas asociados a la seguridad, que va a ser un término que de manera frecuente vamos a estar reiterando en el propio decreto. El artículo 5 del decreto le fija al Ministerio de Comunicaciones, que además aprovecho para decir que no solo es el rector de las actividades del sector, sino que tiene también una responsabilidad como gestor público de los servicios que sobre estas tecnologías se presta, de un grupo de funciones específicas por las que tiene que velar, tiene el deber de velar, y esos deberes se convierten a la vez en derechos de los ciudadanos a denunciar cuando no se cumplan debidamente. Por ejemplo, voy a mencionar un par de casos. El Ministerio de Comunicaciones tiene que velar por el cumplimiento, y así lo debe exigir, de las metas e indicadores de desarrollo y de calidad a cumplir por los operadores y los proveedores de servicios. Voy a poner un ejemplo para un poco ilustrar cómo estas cuestiones tocan al ciudadano. En estos momentos ya el país tiene servicios de telefonía pública en todos los asentamientos poblacionales de más de 200 personas. Actualmente se trabaja por llevar esta facilidad a los asentamientos poblacionales de más de 150 personas. Ese es un indicador, esa es una meta, que el Ministerio de Comunicaciones, como regulador, reitero, como velador público de esos derechos ciudadanos y de esas metas que tiene el operador de telecomunicaciones, tiene que exigir y tiene que velar. Hay otra, por ejemplo, que es la responsabilidad de atender, evaluar, analizar y responder de manera adecuada a todas las quejas, todas las reclamaciones, todas las inconformidades que tengan los usuarios de los servicios en este sector. Esa es una responsabilidad del Ministerio de Comunicación, como gestor público, reitero. El artículo 16, en el propio decreto ley, le fija la responsabilidad al Ministerio de velar por la protección al consumidor de estos servicios, que además no son pocos los consumidores de nuestros servicios. Podría ilustrártelo con varios datos, me voy a referir a dos. Hoy la penetración de la telefonía en el país alcanza alrededor del 73%, más o menos, 73%. No es un valor despreciable, estamos hablando de más de 7,3 millones de cubanos. Y por ejemplo, los usuarios de Internet, lo veíamos en la mesa redonda pasada, cerraron el 2020 con la cifra de 7,7 millones de usuarios de Internet. Bueno, la protección al consumidor de esos usuarios es una responsabilidad de velar y de exigir porque sea correcta y adecuada de este Ministerio lo fija el decreto de ley. Comunicaciones. Y lo fija el decreto ley. Está en ley. La ley se hace para que prevalezca ella y no la voluntad de los hombres. Ahora, el artículo 33, por ponerte un ejemplo, promueve que los operadores y proveedores de servicios incorporen servicios alternativos y de valor agregado sobre las infraestructuras de telecomunicaciones. Ejemplos de esos hay varios en nuestro país. Por ejemplo, la plataforma de mensajería instantánea Todos es un servicio de valor agregado, un desarrollo conjunto de la Universidad de Ciencias Informáticas y del operador telefónico de Texas. La pasarela de pago nacional Transfermóvil, que ya tiene más de 2,3 millones de usuarios y maneja importantes niveles de transacciones financieras, es un desarrollo propio del operador de telecomunicaciones. O la plataforma de servicios de correo y de navegación a Internet Nauta, que también es un desarrollo del propio operador. Que aprovecho también para hacer la salvedad que esto está en correspondencia con una de las líneas de trabajo
que ha planteado la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, uno de los referentes también de los foros en los que participa el país y que sirven como material de estudio para toda esta legislación, que dice que los operadores de telecomunicaciones deben desplegar sobre sus infraestructuras todos aquellos servicios de valor agregado que les permitan esta. Por lo tanto, estamos también cumpliendo con esta, pudiéramos decir, iniciativa internacional de las empresas de telecomunicaciones de la región. El artículo 38 del propio decreto ley le asigna al ministerio nuestro la responsabilidad de exigir y controlar porque el servicio de radiodifusión sonora tenga la cobertura adecuada que le garantice una recepción de calidad a las personas. Bueno, para eso el ministerio tiene que instrumentar mecanismos de medición, de evaluación constante y además de atención a las quejas de la población cuando la señal de radio no se escucha de manera adecuada, de manera óptima, de manera perceptible en su lugar de residencia. El artículo 47, importante en estos tiempos, por ejemplo, a raíz de lo que mencionabas ahora del aviso, la alerta de tormenta tropical. Mira, el artículo 47 plantea la gratitud de las llamadas de emergencia a un grupo de servicios. Servicios de bomberos, de ambulancia, de policía, pero además plantea que el ministro, la ministra en este caso de Comunicaciones, tiene la prerrogativa de autorizar otros servicios exentos de pago. Te voy a ilustrar con 2, 3 ejemplos. Pandemia COVID-19, necesidad de continuidad de los planes de formación en las enseñanzas nuestras, primarias, secundarias, preuniversitario, universitario. Bueno, se autorizó que de manera gratuita un grupo de plataformas educativas fueran accesibles por todos los usuarios cubanos, por todos nuestros estudiantes en este caso. ¿Para qué? Para facilitar esa continuidad de estudio. Igualmente es gratuito el acceso de los cubanos a la otra pasarela de pago que tenemos en el país, en zona, y que también tiene ya un número importante de usuarios y va elevando, va creciendo en su accionar. Y por ejemplo, cuando hay eventos climatológicos como este que tú introducías en la mesa, se habilita por el operador de telecomunicaciones un número al cual los clientes pueden llamar y obtener de primera mano información actualizada de cuál es el estado del tiempo, cuál es el pronóstico, sin costo alguno. Esas son cuestiones que protegen, que le dan derecho y que facilitan los servicios del ciudadano. El artículo 63 del decreto ley tiene un grupo importante de inciso. Me voy a referir a 4 aspectos muy rápido. Lo primero que hace es impulsar el desarrollo de los servicios de banda ancha, vitales, determinantes para el desarrollo de la sociedad de la información, de la informatización de la sociedad que hablábamos al inicio. Hay otro inciso que igualmente prioriza y favorece todo el desarrollo de la infraestructura de la televisión digital terrestre, otro de los programas importantes de infraestructura que se ha ido desarrollando y que ha elevado sobre todo la calidad de la señal de televisión y de radio que reciben muchos de los lugares en nuestro país. Hoy esa señal tiene una cobertura en número redondo del 76% en definición estándar y del 45% en alta definición. ¿Del territorio del país? En el territorio del país. Cobertura poblacional, es importante, cobertura poblacional de la señal. Ahora, como parte también de este artículo y de los roles que tienen que jugar los proveedores de servicios, los operadores del servicio en nuestro país, se ha destinado un financiamiento para la producción de las cajas decodificadoras que le permitan a las personas recibir la señal, que permita también el tránsito de la televisión analógica a la digital y avanzando en lo que hacemos llamar el apagón analógico. Por ese concepto, por ejemplo, este año se han distribuido más de 73.000 cajas decodificadoras, donde en la región occidental del país. ¿Por qué? Porque se ha diseñado que este apagón transcurra primeramente en esta zona, pero algo importante también, esas cajas decodificadoras son de producción nacional.
Algo que en otro artículo, no recuerdo ahora, creo que es el 76, también se trata en este decreto ley, y es la necesidad de involucrar a la industria nacional en la producción de equipamientos, de utensilios para este sector, por dos razones fundamentales: eliminar importaciones y además buscar encadenamiento productivo. Este propio artículo también plantea la necesidad de los contenidos de la televisión y de la radio, llevarlos de manera digital al satélite. ¿Para qué? Para poder proteger a las poblaciones de zonas débilmente servidas o de difícil acceso, donde no llega la señal de los transmisores de radio y televisión. ¿Eso lo tenemos aquí en Cuba? Ejemplo de eso, Cabo Cruz en Granma. Esa comunidad recibe la señal satelital por esta vía, por esto que respalda el decreto ley. El decreto ley en este artículo también plantea el aprovechamiento de la actividad por cuenta propia y otras formas no estatales de gestión y de propiedad para el desarrollo del sector. Ejemplo de materialización de eso, los agentes de telecomunicaciones. Más de 30.000 agentes de telecomunicaciones, la posibilidad de que las personas tengan un segundo empleo, que incrementen el monto de su remuneración económica, pero además destinado a un sector de la población con prioridad, que son las personas de la tercera edad. El artículo 66 del decreto ley exige al Ministerio de la Construcción y al Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo que antes de proyectar un nuevo asentamiento poblacional tiene que conciliar con el Ministerio de Comunicaciones que ya hay posibilidades de dar servicios de telecomunicaciones y que tiene cobertura de radio y televisión. Eso es protección a la ciudadanía. El artículo 72 fija un grupo de acciones relacionadas con la protección del medio ambiente. Proteger el medio ambiente es proteger a las personas. Un ejemplo, ese artículo le concede y le exige al Ministerio de Comunicaciones fijar los niveles de radiaciones no ionizantes de los equipos y dispositivos de telecomunicaciones, por ejemplo, del teléfono celular. ¿Para qué? Para que no afecte la salud de las personas. Bueno, esa también es desde la ley una responsabilidad que protege a nuestros ciudadanos. Y finalmente, Randy, no menos importante, hay 3 artículos en el decreto ley del 93 al 95 que están destinados a fortalecer toda la actividad de investigación, desarrollo e innovación en el sector y que igualmente fija responsabilidades al respecto. Como resultado de esas cosas, voy a poner un ejemplo de qué se ha hecho. Bueno, como resultado de eso, se financió toda la infraestructura que hoy soporta proyectos de desarrollo de valor agregado sobre las infraestructuras de telecomunicaciones, como es el caso de Apecali, la tienda de ventas de aplicaciones para teléfonos móviles en Cuba y que además tiene una alta aceptación y una elevada demanda de nuestro pueblo. Asimismo, la plataforma de contenidos en línea, PICTA, que también ambas son un desarrollo conjunto entre la Universidad de Ciencias Informáticas y la empresa de telecomunicaciones de Cuba. Y además, yo creo que más recientemente hay 2 cuestiones que no podemos dejar de mencionar, que también están al amparo de este artículo, y son los proyectos que ya se vienen incubando y se vienen desarrollando en un nuevo modelo de gestión productiva que ha surgido en nuestro país, que son los parques científicos tecnológicos. Ya tenemos una expresión en La Habana, que está basificada en la UCI, y más recientemente una en la Universidad de Matanzas, y donde confluyen un grupo de proyectos en los cuales participan no solo nuestras empresas, sino todos los actores de la industria, incluidos las formas de gestión no estatal, y que indiscutiblemente van a impactar de manera muy positiva en el desarrollo del sector y en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra población. Elemento para el análisis que usted tiene de primera mano aquí en la mesa redonda, pero hay más, de eso le seguiremos contando en nuestro programa. Acompáñenos.
Un espacio para la información y el análisis de los más importantes temas nacionales, con la presencia de dirigentes del Estado y el gobierno, funcionarios, directivos del sector empresarial y de los servicios, especialistas y otros invitados. Abierto al diálogo con el pueblo a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea y opiniones en la web. Seguimos en combate. Bueno, y el viceministro Ernesto apuntaba a asuntos esenciales de las posibilidades que este decreto ley brinda a la población y a sus derechos, cómo pueden ser resguardados. Pero, ¿cuál es el alcance en general de este decreto ley? ¿Cuáles son sus objetivos más importantes? ¿Para qué hace falta un decreto ley como eso? Me gustaría pues preguntarle al compañero Wilfredo López Rodríguez, director de regulaciones del Ministerio de Comunicaciones, sobre este tema. ¿Cuál es el alcance de estos decretos, Freddy, como le decimos cariñosamente, y cuáles son los objetivos que tiene un decreto ley como este? Gracias, Randy. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Antes de ir a tu pregunta, quisiera primeramente destacar que el país no contaba con una norma de rango superior de las telecomunicaciones. Eso no existía en el país. Por lo tanto, la primera aspecto a destacar es la ausencia en el país de una norma general que regulara las telecomunicaciones y el uso del espectro. Para esto, como explicaba el viceministro, con antecedentes está la política, que fueron los fundamentos que nos permitió elaborar o trabajar en el decreto ley. Pero hay documentos rectores que quisiera destacar y quisiera que me pusieran la lámina 1, que es, para que nos demos cuenta, a los compañeros, si nos pudieran poner la lámina 1, es que están los lineamientos de la política económica social del partido, están el 81 y 84, que aborda continuar el desarrollo de la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones dentro del proceso de informatización de la sociedad, como factor dinamizador de la economía. Avanzar de forma sostenible en correspondencia con las posibilidades económicas del país. Y el lineamiento 84 dice sustentar el avance de la informatización de la sociedad en un sistema de ciberseguridad y de gestión del espectro radioeléctrico, que fortalezca la defensa y la seguridad nacional, elevar la cultura y el uso responsable de las tecnologías, la información y la comunicación por las instituciones y los ciudadanos, así como el enfrentamiento a su utilización ilegal, nociva, subversiva y desestabilizadora. Incrementar mecanismos de colaboración internacional en este campo. Eso es documento rector y lo podemos complementar con la Constitución. En el artículo 16, el inciso M, aborda la necesidad de que el país construya, el viceministro lo citaba, o sea, de instrumentar y de trabajar en la comunicación de la población, con la serie de aspectos que abordaba. Estos son antecedentes. Aquí está el documento, dice, ratifica su compromiso en la construcción de una sociedad de la información y el conocimiento centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo sostenible. Y así se refiere este inciso. Son dos documentos rectores. Por otra parte, está el derecho, la comparación de derechos y el estudio de las normas internacionales. Esto nosotros se viene trabajando hace muchos años y por supuesto se han venido estudiando normas de otros países. Hay que comprender que las telecomunicaciones necesitan normas internacionales, normas nacionales e internacionales, para poder establecer la comunicación, la transmisión de la voz, del dato, del video. Si no nos podemos entender. Fuera un caos. Fuera un caos. No podía ver la televisión, no podría hablarse con otros países, o sea, pudiera indudablemente no funcionar. Y que las telecomunicaciones tiene diversos servicios que son necesarios
para la vida diaria, para la economía, no son las redes sociales solamente. O sea, ahí podemos darnos cuenta de todo lo que ha venido desarrollando la humanidad en el proceso de telecomunicaciones y desde cuándo tenemos redes sociales. Aquí, buscando los antecedentes, días atrás, esto lo consultamos en su momento. Eso. Este es la propuesta directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, año 2000. Estas son las propuestas directivas, hace 21 años, esto lo consultamos en su momento. Hay aspectos que se mantienen, el servicio universal está aquí está el tema del espectro radioeléctrico, aquí está el comportamiento de los equipos de telecomunicaciones, pero también estudiamos, y lo tengo ahí en la pantalla, algunas normas de España. Aquí está el Real Decreto que aborda el 14 de mayo, que establece medidas contra el tráfico no permitido y el tráfico irregular. Estos son documentos que se consultan, y otros documentos también se consultaron. Está la Guía Nacional de Notificación y Gestión de Ciberincidentes de febrero del 2020, que fue un documento que aportó bastante en la resolución 105, que después se comentará, que habla de los incidentes de ciberseguridad. Está la Ley de Telecomunicaciones de 2014 de España, la Ley de las TIC de 2009 de Colombia, la Ley de Argentina sobre los delitos en la red de 2020, y hay dos directivas y proyectos de directivas de Europa, del Parlamento Europeo, que también nos aportaron elementos para elaborar estas normas. Hay que decir, además, que esta norma, como se decía, se desarrolló con el implemento de la política que se aprobó en el 2019. La de telecomunicaciones y la de informática. Esta se basó en la de telecomunicaciones. El decreto ley 370 y los decretos 359 y 360 fueron las que respaldaron fundamentalmente la política de informatización. El decreto ley 35 y el decreto 42 y 43 respaldaron la política de telecomunicaciones. Pero esos 6 documentos son los documentos básicos que nos permite al país tener un marco regulatorio, que indudablemente hay que comprender también que es un marco regulatorio dinámico, porque existen nuevos documentos, existen nuevas tecnologías y nuevos servicios y que se deben ir analizando y van incorporándose a la regulación existente. ¿Y a qué objetivos apunta estas legislaciones? Estas regulaciones, la importancia fundamental es respaldar la informatización de la sociedad, permitir un ordenamiento del marco regulatorio, concentrar las normas jurídicas, reducir la dispersión regulatoria. Indudablemente nos posibilita trabajar en determinados objetivos que voy a anunciar en lo fundamental. Yo antes quería comentar que el decreto ley se aprobó el 13 de abril por el Consejo de Estado. Y aún sin conocerse el decreto ley, se percibieron, se publicaron determinadas noticias por agencias criticando el decreto, diciendo que era otra acción para amordazar las opiniones y haciéndose eco de muchas campañas que se desarrollaron al calor de la ley del decreto ley 370. ¿Y se reactivaron ahora? Y se reactivaron ahora. Es decir, en abril el Consejo de Estado aprobó el decreto ley, aunque no se publicó, porque se esperó a que estuviera el resto de las legislaciones para publicarlo ahora, cuando estuviera todo completo. Pero desde abril está aprobado el decreto ley. Exactamente, que es lo que está establecido después del decreto ley. Estaba en el cronograma legislativo. Que estaba en el cronograma legislativo y que se cumplió. Y entonces, sin haberse publicado, como explicábamos, se empezó a recibir esas noticias. Después se publica, cuando se publicó el paquete, como decías, en martes 17, se empezaron temprano en la mañana también a
a recibir criterios de cuestiones que trataba el decreto de ley que no estaban en el contenido de la letra. Y una de las cosas que recuerdo es la VPN, que habíamos regulado las VPN, que son las redes virtuales. Que no está para nada en que no está ni mencionado en el decreto de ley. Después hay uno que le dice, le pregunta, viendo las preguntas, le dice, oye, ¿dónde está eso? Porque no lo encuentro. O sea, no está escrito. Y después entonces se empezó a abordar el tema de la libertad de expresión. Yo, de las cosas que hemos intervenido y hablado con muchos compañeros, lo que hemos recomendado, el que quiera hacer un señalamiento o un análisis responsable, lo que le sugerimos es que se lea el decreto de ley y las normas que lo acompañen para que haga una valoración exacta y justa de su impacto o de sus defectos o sus virtudes. Ahora, el decreto ley tiene un alcance para todas las personas naturales y jurídicas. Aborda toda la sociedad y se detiene sobre todo en el operador de telecomunicaciones y el proveedor de los servicios de telecomunicaciones. El viceministro explicaba algunos aspectos que se han venido trabajando en estos años y hay que decir que este decreto ley ratifica, actualiza, respalda muchas de las cuestiones que se vienen desarrollando en estos años, porque a través de la política, incluso antes de la política, se venía desarrollando las telecomunicaciones. Todos podemos pensar en el salto de servicio de lo que el año 2012, 2013, 2014 a la actualidad. Y entonces aquí tenemos de las cuestiones que se tratan y que se han venido tratando y que lo respalda el decreto ley, está la gestión del espectro radioeléctrico, está la importación y fabricación del equipamiento, el acceso e interconexión, que son cosas que están normadas, los permisos y licencias, lo relativo al régimen tarifario, son cosas que el decreto ley ratifica. Ahora, el decreto ley mantiene entre sus objetivos, voy a mencionar algunos, impulsar el desarrollo y uso de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación para contribuir al desarrollo político, económico y social del país. Si no hay desarrollo en las telecomunicaciones, no podemos pensar que podamos tener todos los servicios que se han mencionado y lo que se están realizando. Hay inversiones importantes en el desarrollo de la banda ancha. Se ha duplicado el total de abonado de la banda ancha en los 2 últimos años. El otro aspecto es promover y facilitar el uso de las telecomunicaciones y del espectro por los ciudadanos, mejorar las condiciones de vida de la población, respetando los derechos constitucionales. Con cierre de abril, podemos decir, hay cantidad de usuarios en la telefonía móvil, hay 6,6 millones, desde el 2017 se ha crecido en 2 millones de usuarios. La televisión digital, que tiene un 72% de cobertura, y este decreto ley establece el concepto de servicio universal de telecomunicaciones, cuestión que no está regulada en nuestro país. Bueno, son elementos sin dudas importantes, pero hay, además de esos objetivos, pues aspectos. Se hablaba de lo que a la ciudadanía compete, pero hay otros elementos que el decreto ley abre y que me gustaría que pudiéramos destacar. Vamos a hacer un breve alto, Freddy, y regresamos con usted. Este viernes en la mesa redonda, las vacunas cubanas contra la COVID-19. El presidente de Biocuba Pharma y los directores general del CIGB y el Instituto Finlay de Vacunas comparecerán este viernes en la mesa redonda para brindar información actualizada sobre el desarrollo de las vacunas y los candidatos vacunales cubanos contra la COVID-19. Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana, Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cuba Debate y la Presidencia transmitirán en vivo este programa desde las 6:30 pasado meridiano. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia.
Bueno, hablaba el viceministro de Freddy sobre aspectos importantes para el conocimiento de la ciudadanía, pero ¿qué otros elementos destacan en esta legislación y cuánto implica en cuanto a deberes de los que brindan los servicios, derechos de los que los reciben y deberes y derechos de ambos, ¿no? Claro. Bueno, yo mencionaba el Servicio Universal de Telecomunicaciones, que establece que el Estado preserva y garantiza progresivamente la prestación de los servicios que conforman el Servicio Universal de Telecomunicaciones para toda la población, independientemente de su ubicación geográfica. ¿Qué comprende el Servicio Universal de Telecomunicaciones? Comprende el servicio telefónico fijo y móvil, comprende el acceso a Internet, servicio de radiodifusión sonora y de televisión, los accesos a la telefonía pública, el acceso gratuito a la llamada de emergencia y la aplicación de tarifas preferenciales y trato adecuado a las personas con necesidades especiales. Esto es un concepto que se desarrolla en nuestro país y sobre todo destaco el acceso a Internet. Hay un aspecto que es el servicio de radiodifusión y la difusión por cable. Eso es novedoso en la legislación. La televisión y el trabajo que se viene desarrollando por la televisión, en la televisión y crear la infraestructura ya tiene un antecedente. Ahora aquí se introduce la posibilidad de hacer más óptimo, de aprovechar la infraestructura creada en la televisión por cable, ya que esto tiene una infraestructura que va dedicada a la atención al turismo y algunas personas jurídicas que hacen uso de esto, pero indudablemente hay una infraestructura que se pudiera potenciar más. Y eso es lo que habilita el decreto ley de crear esas condiciones para poder empezar a dar este servicio donde estén las condiciones creadas. El otro aspecto es en la televisión digital, en la televisión, es ampliar el servicio, o sea, emplear la infraestructura de televisión que pueda brindar el Ministerio de Comunicación, o sea, los servicios, incluido la televisión por suscripción. Para esto hay que crear una infraestructura tecnológica que permita ir yendo a ese servicio que se mantiene la televisión que hoy damos y poder ofertar la televisión por suscripción, pero indudablemente esto requiere, como decía, inversiones, desarrollo y también acuerdos con proveedores. Este es el aspecto de la radiodifusión y la televisión. Ahora, en el caso de los deberes y derechos, vamos a detenernos aquí. En el caso de los derechos que se reconocen en el decreto ley, hay aspectos que son, como se decía, que se mencionan, que tienen mucha relación con la Constitución, y es el acceder a condiciones de igualdad y asequibilidad a todos los servicios públicos, recibir garantía de los servicios de telecomunicaciones que se le presten bajo el cumplimiento de los principios de inviolabilidad y privacidad, de la protección de los datos personales, disponer del acceso gratuito y prioritario a los servicios de emergencia y obtener la debida compensación por la interrupción de servicio que se contrata debido a falla atribuible al operador. En el caso de los deberes, antes de entrar a explicar, quisiera referirme al artículo 42, 45 y 48 que está en la pantalla y que aborda los aspectos fundamentales que se tuvieron en cuenta a la hora de expresar o de atender algunos de los deberes que están contenidos en el decreto ley. Y podemos comparar lo que dicen estos artículos de 42, 45 y 48 con lo que se refiere en el decreto ley. Y voy a referirme a en particular dos deberes que son mencionados. Uno dice impedir que los servicios de telecomunicaciones TIC se utilicen para atentar contra la seguridad y el orden interior del país, transmitir informes o noticias falsas o acciones dirigidas a ocasionar afectaciones o perjuicio a terceros y como medio para cometer actos ilícitos. El otro inciso es no usar el servicio para realizar acciones o transmitir información ofensiva o lesiva a la dignidad humana, de contenidos sexuales discriminatorios que genere acoso, que afecte la intimidad personal y familiar o la propia imagen y voz, la identidad, integridad y el honor a la persona, la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad pública y el respeto al orden público. Tanto el inciso anterior como en el inciso anterior, cuando decía impedir que los servicios de telecomunicaciones se utilicen para atentar contra la seguridad y el orden interior, toda persona es responsable de sus medios. Aquí está en que su celular, su teléfono,
su conexión, no lo utilicen para estas cosas. Usted es responsable, como usted es responsable de todo lo que es su propiedad, y es lo que se manifiesta. Y no usar los servicios para realizar acciones o transmitir información ofensiva se recoge en nuestra Constitución y va dirigido a defender los intereses de las personas que no tienen por qué recibir esas ofensas o estas cosas que se explican en estos incisos. En ningún momento, cuando leemos esto y lo hemos detenido y lo hemos leído varias veces, en ningún momento esto limita lo de la libertad de expresión para las personas. Las personas pueden tener su opinión política, la pueden manifestar, pero lo que no se admite, o lo que se impide, o lo que norma el decreto ley, es no ofender, no atacar, el lenguaje de odio, etcétera. Esto creo que aquí podemos comprender que el uso y comportamiento de la red debe basarse bajo los mismos principios y ética en la que debemos actuar en el espacio físico. En el espacio físico estas acciones no son admitidas, o ya porque tienen una respuesta de la persona en lo individual, o porque la persona tiene la posibilidad de hacer una denuncia. Por lo tanto, tenemos que llevar el comportamiento del espacio, en el espacio físico, llevarlo a la red, al espacio virtual. Los deberes y derechos del operador y proveedor también se establecen en el decreto ley, y lo más a señalar es que es de los deberes, en muchos casos, en el caso del operador y proveedor, van dirigidos a respaldar los derechos de los usuarios en lo fundamental. Lo que se establece al usuario como un derecho es un deber al operador brindarlo. Por último, quería referirme a la seguridad de las redes y los servicios de telecomunicaciones, aspecto que se trata, ya que es importante el tema de la ciberseguridad, como se ha mencionado, como lo venimos analizando desde hace mucho tiempo, que además es un desafío internacional y nacional. Cada vez tenemos que elevar la ciberseguridad. Y en este aspecto hay un artículo que es el 69, que le da determinada responsabilidad al operador y proveedor, que dice que en coordinación con las autoridades competentes implementan medidas técnicas de operación y supervisión para minimizar los riesgos asociados al empleo de sus redes y servicios, o interrumpir estos cuando sean utilizados para afectar la de otros operadores. Cuestión que tenemos ejemplos de que se afectan otros operadores, y hay acuerdos, nuestro operador tiene acuerdos con otros operadores, acuerdos de servicio, o países que se cojan nuestra plataforma para agredir a otro país, o transmitan información falsa, ofensiva o lesiva a la dignidad humana, de contenidos sexuales discriminatorios que generen acoso, que afecten la intimidad personal y familiar, o la propia imagen y voz, la identidad, integridad y el honor de la persona, la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad pública y el respeto al orden público, o como medio para cometer actos ilícitos, con independencia de la responsabilidad penal, civil o administrativa que se derive del hecho. El artículo 69 está en correspondencia con las acciones a desarrollar para la seguridad en nuestras redes y la protección del usuario. Existe la posibilidad que de suceder alguna de estas acciones que afecten al usuario de la red, si es persona natural, tiene la posibilidad de notificarlo o denunciarlo, de acuerdo a lo que establece una resolución que está en las normas que se publicaron sobre la actuación ante los incidentes de ciberseguridad, y tiene la posibilidad de que si se siente, le sucede estas cuestiones que se plantean en el artículo 69, pueda denunciarlo o notificarlo. Por último, quiero destacar la voluntad del país expresada en el decreto ley, que es la de una actuación responsable y ética de los servicios de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación, que contribuye al desarrollo económico y social y al bienestar de la población. Esos fueron los objetivos fundamentales que primaron en todos los compañeros que trabajamos en la elaboración del decreto ley y los que aportaron, que fueron muchos, en su elaboración. Como dice su propio por cuanto, es un instrumento regulatorio que contribuye a la informatización del país, a la soberanía tecnológica, a la eficiente gestión del espectro radioeléctrico, a contrarrestar las agresiones radioeléctricas, radio y televisión Martí, y en el ciberespacio,
al salvaguardar los principios de seguridad e invulnerabilidad de las telecomunicaciones en beneficio de la economía, la sociedad, la seguridad y la defensa nacional, el orden interior y la defensa civil. Así explica esta resolución y sobre todo pues tiene también un componente del que se hablaba, es una de las preocupaciones más importantes hoy de la sociedad internacional, el tema de la ciberseguridad. Estos materiales nos pueden dar algunos ejemplos. Los ciberataques se han multiplicado. Los delitos provocados por programas de chantaje o el robo de datos se han vuelto comunes, y el espionaje industrial también se está volviendo más tecnológico. Para defender Europa ha habido varias propuestas, como la creación de un escudo digital europeo, y Emmanuel Macron cree que los datos de las empresas europeas deben permanecer en servidores europeos. ¿Pero es realmente posible? Según expertos, este proyecto se podría ralentizar en Europa, donde no existen gigantes tecnológicos como Google, ya que incumplirían la normativa europea de competencia. La falta de este tipo de empresas deja a Europa a merced de países más agresivos, como China o Estados Unidos. En Europa no tenemos grandes empresas como Google, Amazon o Facebook, que nos permiten utilizar todos estos maravillosos servicios de Internet. Y por el momento, estamos utilizando empresas estadounidenses, pero cambiará en el futuro. La cuestión es cómo se va a hacer frente a ello a nivel europeo. La tecnología avanza y los legisladores no pueden seguirle el ritmo, pero los ciudadanos también tienen su papel, por ejemplo, aceptando renunciar a su anonimato digital a cambio de una mayor seguridad. La Comisión Europea se ha propuesto crear una identidad digital europea, pero será difícil hacerla realidad. Deberíamos implementar muchas más capas de seguridad basadas en la identidad digital. Si quiero visitar un sitio web con recetas para la barbacoa, no me importa si el dueño es desconocido. Pero si quiero dejar mi tarjeta de crédito o mis datos personales en este sitio web, prefiero un sitio web donde el propietario tenga un certificado, como un certificado de validación extendido. El Parlamento Europeo debate esta semana sobre los ataques que se han perpetrado contra instituciones europeas en los últimos meses, como el de la Agencia Europea de Medicamentos. La ciberseguridad también es una de las prioridades de la presidencia eslovena, pero Bruselas hace años que está pendiente de las amenazas que llegan desde la red, desde 2016. Estableciendo un sistema de coordinación de centros de seguridad en materia de ciberataques situados en todos los Estados miembros, en todos los países, y a la vez elevando eso a una acción conjunta. Ahora, dentro de unos meses realmente, se va a aprobar una unidad conjunta por primera vez para afrontar los ciberataques. Esta semana también habrá un debate sobre el abuso online en Estrasburgo para intentar bajar la intensidad y el impacto de Internet. Y en una reunión con líderes empresariales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la ciberseguridad es el principal desafío de seguridad nacional que enfrenta Estados Unidos. En respuesta, gigantes tecnológicos como Google, IBM, se comprometieron a capacitar a cientos de miles de expertos para ayudar a cubrir lo que el gobierno estadounidense estima que es 500,000 de puestos vacantes en la industria de la seguridad. Bueno, interesante el señor Biden hablando de la ciberseguridad como el gran desafío para los Estados Unidos. La legislación cubana también pues mira hacia este tema. Y me gustaría que el compañero Pablo Domínguez Vázquez, director de ciberseguridad del Ministerio de Comunicaciones, nos hablara precisamente de cómo desde la legislación se ve este ámbito de la ciberseguridad, a cómo apunta en el aspecto de atender a las necesidades de defender al Estado, defender al país, pero también defender los derechos de los ciudadanos. Buenas tardes, Randy, televidente. Efectivamente, sigue siendo la ciberseguridad hoy uno de los temas principales en las agendas de los estados. Esta dinámica explicada por los compañeros con anterioridad de desarrollo tecnológico, de crecimiento en la transformación digital de los países, la masificación de su uso, la portabilidad de los terminales, el propio desarrollo global de las telecomunicaciones que conforma hoy una malla de conectividad alrededor de todo el mundo, ha impuesto un reto colosal a los estados
y las naciones se debaten en temas regulatorios, tecnológicos, organizacionales, en buscar la cooperación internacional, por cierto, no lograda y en la cual no hay un consenso que nos permita lograr avances significativos en correspondencia con las reales amenazas que hoy existen y que ya trascienden la necesidad de asegurar las infraestructuras críticas, los negocios y las actividades económicas, sino también trascienden ya a peligros y amenazas que están en el entorno de lo social, del perjuicio a las personas, a la seguridad ciudadana, y que son temas muy complejos que están enfrentándose internacionalmente. Cuba, por supuesto, no escapa a esta situación, incluso en un contexto de agresión y de bloqueo que puede hacer aún más compleja la situación por la adquisición de tecnologías, por las facilidades, por las cosas que además se nos niegan y por la perversidad que hay detrás de toda esa agresión que desde el ciberespacio se produce contra Cuba. Y en el medio de toda esa situación, refrendado en la Constitución, reafirmado en los lineamientos, reafirmado en el octavo del Congreso Partido, hay una política de país con prioridad en los temas de ciberseguridad, que estructura acciones de estrategia, tareas, en todos esos marcos, y el marco regulatorio es uno de los marcos importantes en los cuales se ha venido avanzando también en este momento. Quisiera ya pasar un poco a explicar sobre las cuestiones fundamentales de esta nueva resolución, la resolución 105, que pone en vigor un reglamento de respuesta a incidentes de ciberseguridad. En el país siempre ha existido, o ya existe desde hace muchos años, un mecanismo de enfrentar y responder a los incidentes de ciberseguridad. Es decir, hay un sistema de trabajo que involucra a entidades especializadas. Nosotros tenemos equipo de respuesta a incidentes en el país que radica en la Oficina de Seguridad de las Redes Informáticas. Hay experticia, hay reconocimiento internacional, hay cooperación en el área y en el mundo en estos temas, pero ha sido muy direccionado hacia las personas jurídicas. Entonces las entidades, las empresas, los organismos. Las entidades, las empresas, los organismos que notifican, se interactúa y ha habido siempre una gestión alrededor de esa tema. ¿Qué aporta este nuevo reglamento, que además se inserta, como decía, en todas las normas regulatorias que han venido acompañando todo este proceso, que incluso es un mandato del decreto 360 en su artículo 25 del 2019 y que desde entonces empezó trabajando? Es decir, este es un reglamento en el que se viene trabajando por más de 2 años, estudiando las prácticas internacionales, contextualizándolo a Cuba, analizando la situación y, lleva ya a feliz término de ponerlo en vigor. Ahora, ¿qué aporta este reglamento? En primer lugar, da la posibilidad de que las personas naturales puedan notificar un incidente por un mecanismo de ventanilla única directamente a la ORRI y por varias vías. Es decir, se han divulgado en un número único, que es el 18810, a una página web de reporte. Hay también correo y la persona puede, ahí están en pantalla, y la persona puede notificar un incidente que además después tiene un seguimiento de acuerdo a la actuación prevista. ¿Qué tipo de incidentes tipifica? Bueno, ¿qué tipo de incidentes tipifica? Hay 3 categorías fundamentales que se asocian, que son los cambios que se asocian a la nueva tipificación y que son categorías sociales que tienen un impacto en la sociedad. Pero hay 17 categorías, que es el elemento nuevo, de las cuales cada una tiene asociado su peligrosidad. Pudiéramos después, un poquito más adelante, caer en algunas muy concretas, pero este es otro de los elementos, 17 categorías. Hay una prioridad en la actuación por etapa, que esto es importante porque establece un modelo de ciclo cerrado donde la actividad preventiva es muy importante. Ahora, con relación a la tipificación de los incidentes, no es posible organizar un proceso de gestión si no hay una metodología única, si no se establece una terminología común donde se identifiquen los incidentes que se van a gestionar y todos hablemos el mismo lenguaje.
Hay necesidad también de ampliar el espectro de alcance de esos incidentes, que vayan más allá de lo tecnológico y que aparezcan estos nuevos, el espectro protege, es decir, la concepción de protección del ciberespacio incluye la protección de los equipos, las tecnologías, los procesos, las personas, los sistemas informativos de control en toda esa interacción dinámica, virtual, que se produce y en la que la información se procesa, se genera y se distribuye. Por tanto, tiene que haber amenazas, y ahí voy a responder la pregunta, y ciberincidentes que estén asociados a esa circunstancia, a eso que se puede producir con el tema de las personas que intervienen en ese ciberespacio y lo que se puede generar ahí desde el punto de vista de daños éticos y sociales, de agresión, elementos que puedan atentar contra la dignidad humana, que puedan llamar al desorden, a la movilización, a generar odio, a generar violencia, y van a ser y son tipificados, tienen asociado una peligrosidad y en base a ello se actúa también. Ahora, ¿qué queríamos referir? Algunos detalles con relación a este reglamento. En primer lugar, un incidente no es un delito. Un incidente puede tener múltiples salidas a partir de su proceso de investigación. Un incidente puede tener salidas en el plano de lo administrativo, en el plano de lo contravencional si procede, y en el plano, por supuesto, si se vincula con un delito, de una investigación o de un proceso penal que termine con la tipificación del delito que corresponde. Pero lo que sí hay que estar claro es que hay que responder por las actitudes que se toman en la red. Cuando una persona adquiere por un contrato, una línea, un servicio nauta o se suscribe a una red social, no adquiere una patente de corso para poder entonces en ese ciberespacio, que no es una selva digital donde se pueda imponer la voluntad de depredadores, no adquiere una patente de corso para actuar incitando a hacer lo que quiera. Hay reglas que hay de comportamiento. Si fuéramos a hacer una analogía con la seguridad vial, es decir, esto es un espacio en el que también hay señalización, es un espacio en el que también hay semáforos, hay pasos peatonales, hay zonas restringidas para los niños, etcétera. Es muy fácil apreciar a veces la peligrosidad asociada a la niñez en el espacio físico. Sin embargo, no nos damos cuenta a veces la peligrosidad asociada en no acompañar como procede a los niños en es decir, en el uso adecuado de las tecnologías. Por tanto, esperamos que este reglamento tribute por lo profiláctico, por lo educativo, por lo inclusivo, tribute a transferir al espacio virtual esa misma lógica de funcionamiento, comportamiento ético y cívico, ordenado y respetuoso, que se atribuye al espacio físico. Nadie puede venir a ofenderle a usted ahora aquí de frente a frente. Nadie puede hacer eso. ¿Y por qué lo va a hacer entonces en la red, en el espacio virtual? Entonces, no permitir que bajo el supuesto anonimato o bajo las difusas fronteras geográficas que pueden existir, o incluso bajo la asumida percepción que al no dar la cara no tengo responsabilidad, se violen derechos constitucionales y garantías que pongan en peligro la tranquilidad ciudadana, que pongan en peligro procesos culturales, sociales, que tienen que ver con el impacto y desarrollo y el bienestar de la sociedad en general. Yo quería significar que en el orden práctico es necesario que todos asumamos que todos podemos contribuir a una mejor prevención, desde el empleo incluso de nuestros dispositivos, del antivirus en el dispositivo, del uso correcto de las contraseñas, del conocimiento y dominio de los cumplimientos de las reglas de las plataformas que usamos, también de sus vulnerabilidades, que estemos conscientes de las responsabilidades que asumimos cuando tenemos un contrato y somos titular de un contrato, de un servicio, aunque lo emplee otra persona en la cual nosotros demos las facilidades, los titulares responden, que sepamos establecer los límites de convivencia, que tengamos una responsabilidad en la conducción y el acompañamiento, decía, de los niños y las niñas en estos escenarios. Y por último, quería referir que en el estudio, el análisis de esto que nosotros tuvimos en cuenta, muchas reglas internacionales, hay un elemento importante, y es que Cuba aquí también tributa
con este reglamento a un compromiso internacional que tiene como miembro de la Unión de Telecomunicaciones, la Unión Internacional de Comunicaciones, que hace una evaluación sistemática de los compromisos de los estados con la ciberseguridad a partir de 5 pilares fundamentales, y donde Cuba hoy ocupa, en la 4ª edición, que fue reciente, el lugar 82, ha venido avanzando del 2017. ¿De cuántos países? De 194 países, es el 10º en el área de las Américas, y esos son requisitos que evalúan todos estos temas que hemos hablado. ¿Y quiénes son los más altos en el ranking? Randy, no es casualidad que los estados que ocupan las posiciones más privilegiadas en ese ranking son estados en que han priorizado las regulaciones y que han tenido un desarrollo muy activo de sus regulaciones y las han ido actualizando. Y es Estados Unidos, Reino Unido, Arabia Saudita, Estonia, Corea, Singapur, España, que está en el 4º lugar, lo comparte con 3 países, Rusia, Emiratos Árabes, Malasia, Lituania, Japón, Canadá, Francia y la India ocupan las 10 primeras posiciones. Y esto es un tema que también tiene una gran importancia. Y bueno, referir que hay en los estudios que hemos hecho y de fuentes incluso públicas, hay que analizar y tener en cuenta que esto es algo que, como bien se decía, al impactar en todos los países están prestando la atención. Yo quisiera poner algunos ejemplos. Decía, la ley que regula la utilización indebida de las redes sociales en Perú, en el texto de esa legislación dice, Randy, que cuando la libertad de expresión se ejerce irresponsablemente deja de ser un derecho y se convierte en un delito. En esa propia ley, en su primer artículo, regula como forma agravada de delito de difamación la utilización indebida de las redes sociales para atribuir a una persona un hecho, cualidad o conducta que pueda perjudicar sus derechos fundamentales, el honor y la buena reputación. Ecuador, que también tiene una ley orgánica de uso responsable de las redes, en esa ley, en uno de sus artículos, dispone que todas las personas tienen derecho a expresarse y a opinar libremente, de cualquier forma, por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a las leyes. Esa misma ley dispone que la prohibición de la difusión de información que de manera directa o a través de terceros sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. Así que estos son temas que los países vienen trabajando. Por ejemplo, España en su código penal establece una sanción de 3 meses a 1 año a las personas que por crear alerta de atentado mediante un mensaje falso en Twitter, en Facebook, una red social, que se involucren en esa tentativa hasta 3 meses, de 3 meses a 1 año de multa. Y también establecen penas de 2 a 6 años por difundir información falsa que dañe la imagen de una persona o entidad. En Alemania, las plataformas con más de 2 millones de usuarios en Internet están obligadas a retirar los contenidos. En menos de 24 horas, los contenidos nocivos o, de lo contrario, reciben una multa de 50 millones. Malasia establece multa de $123,000 apenas de 6 años de cárcel por crear, publicar o diseminar noticias total o parcialmente falsas. Es decir, que estamos en un contexto en el que el mundo hoy está trabajando con una gran intensidad para lograr por ese orden, esa disciplina que la voluntad multilateral no la ha logrado, pero los países hacia adentro nacionalmente sí lo han hecho. Por eso esa tendencia, ese intento de matriz de opinión de que Cuba es un estado censor por estas decisiones es una opinión interesada, maldita, malvada, porque está actuándose así en el concepto internacional. Y yo le propongo, usted hablaba de Alemania, veamos este pequeño material sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en Alemania. El experto berlinés en mercadotecnia Gerald Hensel fue víctima de un linchamiento digital. En el hashtag Cero Donativos a la Derecha enlistó páginas web que, en su opinión, tenían un contenido populista de derecha. Llamó a clientes publicitarios a retirar sus anuncios. El resultado fue una ola de comentarios de odio. Este es uno de los numerosos mensajes en los que me deseaban la muerte. Había insultos, los cuales podía pasar por alto, pero también hubo otras cosas que me lastimaron mucho.
Las amenazas se extendían a la familia, los amigos y los colegas. Gerald Hensel se mudó por un tiempo a un hotel. En cierto momento me di cuenta que se trata de gente que emplea todos los medios y busca todas las maneras de lastimarme. Llegó un punto en el que sobre todo buscaban destruirme como persona. El ministro alemán de Justicia, Heiko Maas, presentó en abril un proyecto de ley que estipula que los contenidos ilegales deben borrarse en un plazo máximo de 24 horas. Tal como es el caso en la calle, tampoco en las redes sociales debe permitirse el acoso delictivo. Especialmente las redes sociales deben asumir una mayor responsabilidad, pero estas se oponen, como sucede con Facebook. Esta ley obligaría a las empresas privadas, en lugar de los tribunales, a decidir qué contenidos son ilegales en Alemania. Bueno, lo decía el ministro de Justicia de Alemania, tal como en la calle no lo permitimos, tampoco en las redes sociales. Y a propósito de todo esto, hemos invitado a un experto que no ha participado de nada de estos temas, pero que sí es un estudioso del asunto, el abogado Rolando Arturo Pérez de Alejo, quien es miembro de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. ¿Qué considera usted, Rolando, sobre estos decretos ley y las legislaciones conexas? ¿Qué pertinencia tiene o no un decreto ley como este para la sociedad cubana actual? ¿Usted lo valora como que es una legislación esencialmente prohibitiva o se tratan de decretos habilitadores de desarrollo para las telecomunicaciones, para la informática en el país? Sí, Randy, las buenas tardes reiteradas como los compañeros y el agradecimiento al programa por la oportunidad de expresar mis opiniones sobre el decreto ley 35 y su normativa complementaria. En primer lugar, somos del criterio que el decreto ley es pertinente y estrictamente necesario, solo que ha debido ser promulgado en un momento donde se atraviesan serias dificultades y en un entorno sociopolítico complejo que puede dar lugar a interpretaciones apresuradas que tergiversen un tanto las verdaderas intenciones del legislador. Por eso compartimos la opinión de los colegas cuando el primer consejo al pueblo que podemos dar es leer bien el artículo e interpretar el espíritu del legislador en la letra del mismo. Creemos que obedece en primer lugar a la necesidad de desarrollar determinados mandatos constitucionales en materias vinculadas a la explotación de redes y tecnología de la información, el uso debido del espacio radioeléctrico y los servicios de conexiones satelitales que de ningún modo deben quedar pendientes de regulación en el franco ejercicio de la soberanía que tiene nuestro Estado socialista. Podemos afirmar, pues, que se trata de una norma de desarrollo, dada su vinculación intrínseca con los principios y postulados constitucionales y que, por supuesto, llevan de una estricta regulación. La Constitución de la República dispone de un extenso despliegue de artículos que son tangencialmente tocados en este decreto de forma directa o indirecta. Realizábamos una sistematización de los postulados constitucionales que se manifestaban y arribábamos a la conclusión de que hay más de 20 artículos donde se expresan cuestiones que de algún modo el decreto ley regula. Y las bases, por supuesto, de la concepción del decreto se centran precisamente en la soberanía, en la legalidad socialista, o sea, en el estricto cumplimiento de las leyes, en el alcance propiamente de esa soberanía, la jurisdicción del Estado en relación a esto y más allá en el campo del espacio radioeléctrico, en el campo del ciberespacio. Y los compañeros anunciaban algunos artículos de la Constitución y en este sentido yo voy a otros, ¿no? Por ejemplo, la dignidad humana como valor supremo del análisis en este decreto ley, el ejercicio de los derechos de las personas como una situación solo limitada por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes, respeto a la intimidad personal y familiar, el honor, la identidad, el principio de inviolabilidad de las comunicaciones. Son cuestiones que la Constitución refleja en su articulado y que el decreto ley respeta en todo su contenido. Cuba, como ya se expresaba, no es el único Estado
soberano del mundo que ha regulado en materia de telecomunicaciones. Y ya se han enunciado mucho, yo quería referirme a otras, por ejemplo, Ley de Comunicaciones de Alemania, Ley 9 de 2014, General de Comunicaciones de España, con una modificación reciente, apenas en abril del 2021, Ley General de Telecomunicaciones de Costa Rica, Ley Orgánica de Telecomunicaciones de Ecuador, Ley Orgánica de Telecomunicaciones de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Federal de Comunicaciones de México, que regula de un modo similar al nuestro las tres cuestiones fundamentales que el decreto aborda, por lo cual es apreciable que muchos estados se centran su atención en este tipo de cuestiones y les preocupan estos fenómenos. Por tanto, creemos, y nuevamente así lo expresamos, como pertinente y necesario el decreto ley, porque resulta un imperativo regular esta tipología de fenómenos y relaciones que aparecen en estos momentos como una verdadera franquicia para el caos, la incivilización y un escenario autorizado para los peores vicios y vejámenes humanos, superados desde la extinción de las hordas bárbaras que antecedieron las primeras manifestaciones del derecho. Surgen de inmediato a nuestra consideración las siguientes preguntas. ¿Existen hoy dos realidades, dos sociedades, la real y la virtual, dos especies inteligentes, el hombre y el cibernauta? ¿Existe una sociedad paralela a la que contiene el aire que respiramos y no tiene impacto, efectos y consecuencias en ella? ¿Existe la necesaria demarcación de dónde comienza y termina un derecho que consideramos nos asiste en los espacios virtuales? ¿Existe una sociedad virtual donde todo es permitido, autorizado, impune, donde la ley de los hombres se subsume al criterio de exclusión selectivo, a la ética manejada de Facebook, de Google, de Twitter, entre otros grandes decisores de la cibersociedad? Existe lo antijurídico, lo punible, lo peligroso, lo rechazado por la sociedad en el imperio de las redes sociales, en el reino de Internet. ¿Existe algún modo de defenderse ante los derechos vulnerados por los contactos usuarios de cualquier formación social virtual que formamos parte en Internet? Tenemos el control de nuestra identidad, de nuestra privacidad, de nuestra persona en el ciberespacio. Pues más allá del cambio de paradigma que representa las relaciones jurídicas y comunicacionales en la era de la información, vivimos en una sola realidad. Una realidad que no da brechas a una dualidad de comprensión, porque nuestra vida comienza cuando nacemos y termina cuando morimos, y ello no obedece a las interfaces ideadas por Mark Zuckerberg o Jack Dorsey. Por tanto, la civilización no puede permitir que en esa realidad creada por simples mortales se violen los derechos humanos que los próceres de la antigüedad definieron como valores humanos, ni que nadie, en nombre del franco ejercicio de su libertad, vulnere estos principios. No podemos ser ya los ingenuos espectadores de los 90 encandilados con las indudables ventajas de la red de Reddit. Tenemos que entender que gran parte de los hechos graves ocurridos y peligrosos en nuestra sociedad se gestan y comienzan en la sociedad virtual. Es más fácil en estos momentos esconderse, usurpar, agredir, ofender, instar, violentar, solapar, que lo que era antes, porque disponemos de espacios que así lo permiten. Por ello, debemos establecer, y este decreto es un ejemplo de ello, que nuestra sociedad es una sola y a cada acto le sobreviene una consecuencia y un responsable. Gracias, Rolando. Les recomiendo leerse un artículo que estaremos publicando en Cuba Debate.